cita tiene 149 presentaciones. Ya se la pasé a Alex y seguramente que dentro de la semana la va a estar colgando para que ustedes la vayan viendo, ¿no? Y entonces vamos a conversar sobre, básicamente, ¿no? Comenzamos ya con el libro 1 del Código Tributario y el gran tema, ¿no? Es la obligación tributaria. Dentro de este tema de la obligación tributaria, evidentemente, vamos a conversar de quiénes son los sujetos que forman parte de esta relación jurídica tributaria. Miren ustedes todos los temas que vamos a hablar. Relación jurídica tributaria, ojo señores, es sinónimo, es lo mismo que decir obligación tributaria. Entonces, cuando hablemos de la obligación tributaria o de la relación jurídica tributaria, estamos hablando exactamente de lo mismo, ¿sí? Les voy a explicar cómo ha sido la transición para que hoy entendamos que es lo mismo, porque no se le veía así, ¿no? Eh, en la relación jurídica tributaria se incluía a los deberes de naturaleza formal, no solamente al tema patrimonial, ¿no? Pero no, hoy la obligación tributaria, es más, tenemos una definición en nuestro, si no me equivoco, artículo 1 del Código Tributario, ¿no? Vamos a hablar sobre el concepto de la obligación tributaria, cuáles son estos elementos, y ahí aparecen los sujetos, ¿no? De la relación jurídica tributaria. Vamos a hablar, cada uno de estos temas es muy amplio, ¿no? ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Esto es algo que nosotros venimos conversando día a día, desde el primer día de clase, ¿no? El nacimiento de la obligación tributaria, ojo, trae como consecuencia que la deuda sea exigible, ¿no? Eso es bien importante. ¿Qué significa el nacimiento? ¿Y qué significa la exigibilidad? Pueden darse en momentos concurrentes, eso es prácticamente la excepción, pero generalmente no se dan en momentos concurrentes. Hay un momento de nacimiento y hay un momento de exigibilidad, ¿no? Y ahí, si no, miren ustedes en este momento a los sujetos formales y a los sujetos informales. Los sujetos informales no tienen RUC, no emiten comprobantes de pago, ¿no? Ellos están felices de la vida porque la administración tributaria no llega a ellos, pero realizan operaciones económicas que coinciden con los aspectos de la hipótesis de incidencia tributaria y aparece lo que nosotros llamamos como hecho imponible. El problema está, ¿no es cierto?, en que no hay determinación. ¿Por qué? Porque el informal es un bandido, pues es chistoso. Entonces la administración tributaria no llega y como consecuencia de que no hay determinación, no hay un crédito que el fisco pueda perseguir, ¿no? Por eso es que hoy, ¿no? Ya hace algunos años atrás, la administración tributaria puede de oficio inscribir cuando llega, porque la administración tributaria tiene pues tiene una serie de áreas y hay una serie de áreas de inteligencia y están viendo dónde se realizan, ¿no? Operaciones informales, ¿no? Algo que para ustedes puede ser muy natural, hablar de polvos azules, de polvos rosados, por ejemplo, que hoy la mayoría, casi todos son formales. En mi época, ahí era el tema de la informalidad, ¿no? Ahí estaban los informales, hasta que un día hubo un tremendo, un mega operativo, un operativo muy grande de la administración tributaria para detectar a estos informales, ¿no? Entonces luego vino las Malvinas y vino Gamarra y todo eso se fue formalizando. Entonces ahora habrán nuevos sitios que yo personalmente yo no los conozco, ¿no? Pero la administración tributaria sí, tiene gente que se mueve todo el día, o sea, así hay gente en la administración tributaria que está en un escritorio, ¿no? Hay gente que está en la calle, entonces saben perfectamente dónde están esas operaciones, ¿no? Entonces también no nos vamos a quedar solamente en que nace la obligación tributaria, cuándo es exigible la obligación tributaria, cuándo se devenga, sino vamos a ver también el 24, 25, 26 del Código Tributario, en qué consiste la transmisión de la obligación tributaria, ¿no? O sea, yo soy un contribuyente.
¿Qué pasa con las deudas que tengo? Voy a pensar que tengo deudas, porque la verdad no tengo ninguna deuda con la administración tributaria, pero voy a pensar que tengo deudas, ¿no? Y si yo muero, la pregunta es, ¿se transmite a los adquirentes a título universal? O sea, por razón de muerte, o sea, en este caso a mis hijas y a mi esposo, ¿no? ¿Se les transmite la obligación tributaria que yo tenía o no se transmite? Si se transmite, la pregunta es ¿a quiénes se transmite? ¿No? Por razón de muerte o por actos entre vivos. Ustedes ya han llevado sociedades probablemente, obligaciones también, y pues, ¿qué pasa por actos entre vivos? ¿No? Hay fusión por absorción, una empresa absorbe a la otra, hay traspasos, ¿no? Oye, yo te voy a traspasar mi empresa, activo y pasivo, ¿no? Acá tengo todos mis activos, pero acá en los pasivos tengo deudas con SUNAT. ¿Se transmite o no se transmite? De todo eso trata la famosa transmisión de la obligación tributaria, ¿no? Vamos a conversar sobre la determinación de la obligación tributaria, que son una serie de artículos del Código Tributario, artículo 3, artículo 59, artículo 60, artículo 88 del Código Tributario. Pues vamos a conversar sobre estos famosos sujetos de la relación jurídica tributaria, artículo 8, artículo 9, artículo 10 del Código Tributario. ¿Quiénes son estos famosos sujetos, no? Famoso contribuyente, famoso responsable. Nosotros siempre hablamos del contribuyente, ¿no? Pero cuando vemos, por ejemplo, temas de tributación municipal, decimos vecino contribuyente, ¿no? Ciudadano de a pie. Le decimos administrado, ¿no? Pero somos contribuyentes, ¿no? Entonces, vamos a hablar también de la responsabilidad solidaria. Ustedes han estudiado en obligaciones la responsabilidad mancomunada y la responsabilidad solidaria, ¿no? ¿Cuál es la opción tributaria? La responsabilidad solidaria, ¿sí? El fisco dice un momentito, tú y tú, contribuyente, y tú responsable, acá se aplica la responsabilidad solidaria, artículo 16, artículo 17, artículo 18, artículo 19 del Código Tributario, ¿sí? Y entonces, sobre todas esas cositas vamos a conversar. Están todos ahí, ¿no es cierto? No todos, pero están ahí, me refiero, ¿no? ¿Sí? Sí, profesora. Perfecto, muchas gracias. Vamos a conversar un poquito históricamente, unos 4 o 5 minutitos, cómo es que ha ido variando esta relación jurídica tributaria en el tiempo, ¿no? Entre lo que nosotros llamamos Estado, ahora lo hacemos como en laboratorio, ¿no? Estado contribuyente, ¿no? Entonces nosotros hemos tenido a lo largo de la historia que esta relación ha pasado por varias etapas, ¿no? Estado contribuyente. Hay un primer momento, que lo hemos conversado, donde se entendía esta relación como una relación de poder, donde el Estado gozaba, ¿no?, de todas las facultades y de todos los derechos. Y el pueblo, a quien hoy conocemos como contribuyente, ahí no se le llamaba contribuyente, sino era el pueblo, solamente tenía deberes y obligaciones. Ojo, miren. Entonces ahí tenemos una relación, acá la vemos, creo que este es un dibujito que ya lo hemos visto, una relación vertical, una relación absoluta de poder entre el Estado y el contribuyente. ¿De qué época estamos hablando? Estamos hablando de la época de la monarquía absoluta, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué decía el rey? Príncipe, monarca, quien, el nombre que quiera darle, inca, lo que fuera. Pero era el que mandaba. El Estado soy yo, ¿no? El Estado soy yo. Yo mando porque yo he recibido un encargo de Dios y yo encarno al Estado. Y entonces, en ese contexto, ¿qué significaba el tributo? Tributo significaba, fíjense señores, lo que paga un vasallo a su señor en señal de sumisión. Si ustedes ven, cuando se va a homenajear
a un cantante, ¿no? Por ejemplo, dice, se va a hacer un tributo a los Beatles, ¿no? Se va a hacer un tributo, yo no sé de artistas, la verdad, ya, pero de la edad de ustedes, ¿no? Me refiero, típico de ustedes. Va a haber un tributo, ojo, un homenaje, ¿no? Va a haber un tributo a ver, denme un nombre, chicos, señores, denme el que quieran. Alguien que vaya a venir, que ya vino, no sé. A Paul McCartney. A Paul McCartney. Creo que viene este año, ¿no? En julio viene, ¿no? Octubre. En octubre. Va a haber un tributo a él, ¿no? O sea, miren lo que significaba la palabra tributo, ¿no? Cómo se jala, ¿no? El tributo es un homenaje, ¿no? Lo que paga un vasallo a su señor para indicar su misión. Es como una especie de reverencia. Eso era un tributo, ¿no? Hoy la definición de tributo que nosotros hemos trabajado es totalmente alejado de lo que se entendía como tributo, ¿no? Entonces yo les decía, época de la monarquía absoluta, no había parlamento, no había ley, ¿no es cierto? No había constitución, ¿no? Había un solo jefe. Y no estaba limitado, y eso lo vemos, a mí me encanta la historia, ¿no? Yo quería estudiar historia. Eh, y vemos en las películas históricas, ¿no? Cómo yo les recomendé dos, ¿recuerdan? ¿Recuerdan las dos películas que les recomendé? Robin Hood y El Príncipe de Persia. Y ahí se entremezcla todo el tema tributario. ¿Eh? Son dos películas muy buenas, de hace 6 años, 8 años, por ahí ya con la pandemia yo he perdido un poco los 2 años de la pandemia, pero pueden ser 10 años máximo. Robin Hood, muy buena, y se ve el tema tributario donde ya existía lo que hoy es un acto, ¿no? Y claro, en Robin Hood, ¿no? Lo que nosotros podemos apreciar es que al rey, que era en ese momento Juan Sin Tierra, no le interesaba si la gente tenía o no tenía para pagar. Y en esa época se pagaba con canos, ¿no? Simplemente no tenían para pagar. Y entonces, si tú no pagabas, te incendiaban tu casa, te mataban. O sea, era alucinante, ¿no? Entonces, porque se supone que tú tenías que tener y tenías que cumplir. Pero si no tengo, señor, ¿de dónde le voy a pagar? Ahora es diferente. Yo puedo deber un tributo, ¿sí? Probablemente me manden Infocor, ¿no? Pero no hay, ¿cómo se dice? No hay prisión por deuda. Exacto, no hay prisión por deuda. Eso es una deuda. No me puedes meter a la cárcel por una deuda. O sea, castígame por donde sea, embárgame. Si tengo una casa, me la embargas, la rematas. Si tengo un carro, me lo quitas, lo que fuera, ¿no? Pero no hay prisión por deudas. Porque, ¿qué hacemos? Pero sí existió el tributo a la carcelería, por ejemplo. Entonces es una locura. O sea, si querías modificar las conductas, no me eso, pues déjame que trabaje de alguna manera. ¿No? Entonces, había un sometimiento total del pueblo al rey, al príncipe o al monarca, ¿no? Entonces, no habían representantes como los tenemos hoy. Más allá de todas las críticas que podemos hacer a nuestros representantes, que son el poder eh, legislativo, el poder ejecutivo, tenemos no sé exactamente de cuánto de aprobación, ¿no? Bajísima la aprobación. Pero yo digo, los hemos elegido nosotros. Los hemos elegido nosotros. Entonces, a veces me pongo a pensar y digo, yo no sé de qué nos quejamos. El problema es que no tenemos el debido cuidado al momento de elegir. Elegimos por elegir, ¿no? Elegimos a cualquiera, marcamos cualquiera, ¿no? O alguien que ofrece algo. Pero la verdad es que elegimos muy mal, ¿no? Y hay que saber elegir. Entonces, esa aprobación en realidad debería ser una desaprobación para nosotros mismos, ¿no? Pese a que muchos no hemos votado por esas personas, pero es quien ganó, ¿no? Y en democracia, después de las elecciones, gana el que gana, y punto. Entonces ahí lo que tenemos es una relación de poder, en su primer momento,
totalmente vertical, ¿no? Absoluta, omnipotente, hasta que ni siquiera fue el pueblo quien se rebeló, ¿no? Ustedes recordarán, y eso se ve en la película de Robin Hood, cuando en las cruzadas, ¿no? Ya al final de las cruzadas, muere Ricardo Corazón de León, ¿no? Lo matan. Y entonces, ¿quién queda como heredero? Su hermano, Juan Sin Tierra, ¿no? Y Juan Sin Tierra, pues, se dedica a la vida alegre, ¿no? Gasta, y pide tributos, o sea, se le ocurre lo que sea para tener dinero y de dónde saca la gente del pueblo para pagar eso, ¿no? Entonces, son los varones ingleses los que se juntan, conversan y dicen, eso no puede ser. O sea, la gente está muriendo, no tienen para comer, no se les exige el pago de un tributo con el cual ellos no solamente no pueden pagar, sino que tampoco están de acuerdo. Y hay un principio que dice, lo que a todos nos afecta debe ser aprobado por todos, ¿no? Si en este momento nosotros como equipo que somos, ¿no? Pues es santo de Alex. Ya le vamos a hacer una torta, una gaseosa, y ya. Y de repente Katy dice, ya, 50 soles por cabeza. 50 soles por cabeza es demasiado, es descomunal para comprar una torta y una gaseosa y unos vasitos. Entonces alguien va a decir, no, o sea, lo que a todos nos afecta tiene que ser aprobado por todos. ¿Cuánto cuesta? Probablemente sea 3 soles, 5 soles, 2.50, no lo sé. Entonces ahí viene ya la idea de la representación. No hay tributo sin ley. Ojo, porque lo que a todos nos afecta debe ser aprobado por todos. Ese es el primer gran principio tributario. No hay tributo sin representación. ¿Y dónde se plasma esto? Se plasma en la famosa Carta Magna, que Juan Sin Tierra se vio obligado a firmar en el año de 1215. Y se vio obligado a firmar porque los varones lo que tenían era sus espadas. O firmaba o lo mataban. Entonces, él firma esto político donde se acuerda una serie de temas de todo tipo, pero en el tema tributario lo que nos sirve a nosotros es que no hay tributo sin representación. ¿Y quiénes fueron nuestros primeros representantes? Nuestros primeros representantes fueron los miembros del clero. Desde esa época tiene el poder de la iglesia. ¿Quiénes fueron nuestros primeros representantes? El clero. ¿Correcto? Hay un segundo momento, ¿no? Donde se trata de explicar esta relación Estado-contribuyente como una relación de derecho, ¿sí? Como la que podemos tener ustedes y yo, una relación de naturaleza horizontal. Pero esto no prospera, pues, porque en realidad no hay forma que pensemos que la relación Estado-contribuyente es horizontal. No, señores, no es horizontal, ¿no? Entonces, por esa razón, esta teoría no prospera. Y ahí viene ya el tema de esta relación jurídica tributaria, entendida básicamente como una consecuencia de una previsión legislativa. La obligación tributaria existe porque existe una ley que prevé el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, qué importante, ahí se me cayó el librito, qué importante entender esa figura, ¿no? ¿Quién nos puede leer el artículo 1 del Código Tributario? Artículo 1, libro 1. Vamos a ver si estoy en lo correcto. Señores. Ya, profesora, ¿se me escucha? Sí, perfecto, se te escucha. Ok, concepto de la obligación tributaria. Artículo 1. La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. Muchísimas gracias. Y entonces, ¿qué podemos ver ahí en lo que tú has leído? Que no solamente está el concepto, sino están los requisitos también, ¿no es cierto? Su origen es legal, ¿no? Su naturaleza es pública, ¿sí?
estamos obligados a cumplir nosotros. Y si no cumplimos, ¿no? Nosotros como ciudadanos, administrados, contribuyentes, pues el Estado tiene la potestad de efectuar la cobranza de manera coercitiva, ¿no? Como dice, coactivamente. Entonces ahí vemos, eso lo vamos a desmenuzar más adelante, pero ahí está no solamente la definición, están también los requisitos, ¿sí, señores? Entonces tenemos al Estado por un lado, tenemos al contribuyente por otro lado, y vemos que acá hay un vínculo de naturaleza obligacional. Siempre el contenido de la obligación tributaria es patrimonial. Ojo, el vínculo que se establece porque viene como consecuencia de operaciones económicas. Por esa razón el vínculo es patrimonial, ¿sí? Y ustedes me pueden decir, Carmen, pero en el impuesto a la renta puede salir un saldo como crédito a favor del contribuyente. Claro, pero es de naturaleza patrimonial. Igualmente, sea que al final de hacer la famosa regularización del impuesto a la renta, quede un monto por pagar al Estado o un crédito a favor del contribuyente, sigue teniendo naturaleza patrimonial. Por favor, pregúntenme todo aquello que no esté claro, que duden o que me quieran preguntar, ¿sí? Obviamente como consecuencia de los temas que vamos tratando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la obligación tributaria, hablamos de una relación entre dos sujetos. Ojo, regulada por una ley. Yo por eso les digo, el derecho tributario existe por la ley. Si no hay ley, no hay derecho tributario. ¿Correcto? Entonces, en esta relación siempre vamos a ver un contenido de naturaleza patrimonial. Todos sabemos que no necesito explicarles qué es contenido patrimonial. Si estuviéramos en el colegio, sí, pero no estamos en el colegio, ¿no? Estamos en la universidad. Y en la obligación tributaria tenemos que saber la gran diferencia, acuérdense para el examen, de los deberes de naturaleza administrativos. Es un deber de naturaleza administrativa presentar la declaración determinativa. Es un deber de naturaleza administrativo emitir un comprobante de pago, emitir un recibo por honorario, emitir una factura. Esos son deberes de naturaleza administrativa. Ojo, hay que diferenciar. Estos deberes de naturaleza administrativa son formalidades. No tienen contenido patrimonial. Yo presto un servicio, ¿no? No estoy en planilla, estoy en planilla solamente con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero si a mí me contratan para efectuar una reclamación, ¿no? Pues, doctor, usted se encarga del caso, perfecto, ya es así, estos son mis honorarios, me lo aceptan, perfecto. Hago el trabajo y luego le emito el recibo por honorarios, ¿no? Esa emisión del recibo por honorarios que se lo envío, ¿no? Hoy para ustedes es mucho más sencillo. El recibo por honorario es electrónico, ¿no? Antes el recibo por honorario era físico. Teníamos que tener nuestros recibos por honorario, lo cual se hacía muy complicada la cosa, ¿no? Entonces, esos son deberes de naturaleza administrativa. No hay contenido patrimonial. ¿Estamos, señores? Miren esta resolución del Tribunal Fiscal, ¿no? Fíjense, el derecho del sujeto activo, porque hay sujeto activo y sujeto pasivo, existe cuando la ley impone al sujeto pasivo la obligación correspondiente. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos dos sujetos en la relación jurídica tributaria, un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto pasivo es el obligado a pagar el tributo. Ya. En cambio, el sujeto activo es aquel que está facultado por un mandato legal que hace que le paguen el monto del tributo. Y ahora vamos a leer la definición, porque el Código Tributario así lo define. Relación jurídica tributaria, ven ustedes cómo
el Tribunal Fiscal recoge la doctrina que nosotros acabamos de señalar de la relación jurídica tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Y esto es un poco lo que ha leído su compañera, ¿no? Artículo 1 del libro 1 del Código Tributario. La obligación tributaria es el vínculo entre el sujeto acreedor y el sujeto deudor que está establecido por ley, entiéndase origen legal, que tiene por objeto ¿qué? ¿Cuál es el objeto? El cumplimiento de una prestación tributaria. Y esa prestación tributaria es una prestación de dar, o sea, hay que pagar el tributo, ¿cierto? Ese es el objeto. Y o pagas a las buenas o pagas a las malas. Por eso dice, ojo, es exigible coactivamente. Lo normal es que paguemos, ¿no? Nosotros acabamos, bueno, no tanto como acabamos, pero en febrero, 28 de febrero o el último día hábil de febrero, era el plazo para pagar, ¿no? El impuesto predial, ¿no? Y hay la opción de pagar en partes, ¿no? O la opción de pagar totalmente. ¿Qué pasa con la persona que no ha pagado nada? Bueno, lo van a perseguir en un procedimiento de cobranza coactiva, ¿no? Con el que pagó todo, no hay nada que hacer. Entonces se dan cuenta ahí cómo, ¿no? Esta obligación tributaria de naturaleza patrimonial, ¿no? Tiene que ser cumplida por el sujeto pasivo. Si el sujeto pasivo no la cumple, la administración tributaria, ¿no? O nosotros llamaremos el Estado en general, se rige por el principio de la autotutela. Porque ¿qué pasa? Acuérdense, se rige por el principio de la autotutela. Yo tengo, por ejemplo, un departamento arrendado y tengo los inquilinos o arrendatarios que cada mes deben depositar el monto del arrendamiento. Pero ¿qué pasa, no? Si no pagan, voy a tener que iniciar un procedimiento judicial, ¿no? Pero ¿qué pasa si estos mismos inquilinos, ¿no? Tienen deuda con SUNAT? ¿SUNAT les va a iniciar un procedimiento judicial? ¿O SUNAT puede iniciarles un procedimiento de cobranza coactiva? A ver, señores. Cobranza coactiva. Cobranza coactiva. Exacto. Le secuestra las cuentas del banco. Perdóname. Creo que cuando se ejecuta la cobranza coactiva se puede, no recuerdo si es embargar o secuestrar las cuentas bancarias. Claro, hay varias medidas de embargo, ¿no es cierto? Hay varios tipos de medidas de embargo. Eso lo vamos a ver en procedimiento de cobranza coactiva. Todo lo que ustedes han dicho es correcto, pero miren, yo retrocedo un poquito y digo, nosotros, ustedes y yo nos regimos por el principio de la heterotutela. Si tenemos una discrepancia, un problema, tenemos que recurrir al Poder Judicial. Tenemos que recurrir a otra instancia para que resuelva nuestro problema. Pero el Estado, ¿no? INDECOP, SUNAT, una serie de instituciones se rigen por el principio de la autotutela. Es decir, tienen sus propios cobradores, tienen sus propios ejecutores coactivos. Entonces, no le tienen que tocar la puerta al Poder Judicial. ¿Estamos, señores? Es lo único que estoy diciendo, que está en consonancia con lo que ustedes han afirmado, evidentemente, ¿no? Entonces, tener muy en claro que el objeto de la obligación tributaria es el tributo y se tiene que cumplir con la prestación tributaria, que es una prestación de dar, ¿no? De pagar. La prestación, así, es el contenido de la obligación. Es la conducta que debe ejercer el deudor. ¿Y cuál es esa conducta? Pagar. Hoy, ustedes lo tienen más fácil. En mi época era mucho más complejo. Hoy se puede pagar en línea. Hoy puedes ir al banco a pagar, ¿no? Antes no, antes solamente se pagaba en el Banco de la Nación. ¡Qué locura! O sea, señores, solo en el Banco de la Nación. Y ustedes saben, a ver, de todos ustedes, ¿quiénes tienen cuenta y quiénes hacen operaciones con
el Banco de la Nación, muy pocos, ¿no? Entonces, ir a pagar en el Banco de la Nación significaba que para el día de pago de tributos, que hay pago de tributos mensuales, ¿no? La gente se amanecía hasta las 2, 3, 4 de la mañana para pagar. Y entonces yo decía, oye, pero un momentito, la recaudación consiste no solamente en recaudar o cobrar, sino en hacer fácil que el contribuyente pague. Entonces, ahí es cuando se comienza a criticar mucho la actuación del Estado en no celebrar convenios con los bancos. Ah, ya. Entonces, ¿qué se hizo? Se modifica el Código Tributario y al modificarse el Código Tributario se le permite celebrar convenios con las entidades del sistema financiero para que se pueda pagar en las entidades del sistema financiero. No se puede pagar en todas, pero en casi todas las entidades del sistema financiero se puede pagar, ¿no? Y entonces se paga en línea, se paga físicamente en los bancos, entonces me das todas las facilidades para poderte pagar, ¿no? Yo soy vecina de una municipalidad, si quiero hacer la cola en la municipalidad, pues voy hasta la municipalidad, ¿no? Si quiero pagar en línea, también puedo pagar en línea, ¿no? Ustedes me dirán, Carmen, no en todas las municipalidades, cosa que es cierto. Las municipalidades chiquitas, las municipalidades del interior, no otorgan facilidades a los contribuyentes para el pago, ¿no? Eso es un tema que vamos a ver en la siguiente PPT, o sea, en la PPT número 7, el pago, el deudor, eso lo vamos a ver luego, ¿no? Entonces, vamos a ver, hasta. Nosotros sabemos, porque lo hemos estudiado en obligaciones, que las prestaciones tributarias pueden ser de dar, pueden ser de hacer y pueden ser de no hacer. Cuando hablamos de la obligación tributaria y el actuar diligente del contribuyente, estamos hablando de una prestación de dar, estamos hablando de la obligación sustantiva, de contenido patrimonial, de pagar la determinada suma de dinero correspondiente a los anticipos del pago, a los anticipos que se tienen que hacer mensuales del pago del impuesto a la renta, del IGB, ¿no? Una serie de tributos. Pero también tenemos prestaciones ya no de dar, sino de hacer. Eso ya no es obligación sustantiva, esos son deberes de naturaleza formal. Las prestaciones de hacer y de no hacer son deberes formales. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, no tienen contenido patrimonial. Entonces acá están regulados por otros artículos, ¿no? La ley marco de comprobantes de pago, ¿no? La ley del registro único de contribuyentes, ¿no? Las propias leyes, ¿no? La ley del impuesto a la renta, la ley del IGB, el propio Código Tributario nos habla de los deberes de naturaleza formal, ¿no? Y las prestaciones de no hacer es un poco como cuando hay una fiscalización, ¿no? Yo tengo que colaborar con la administración tributaria. Mira, Carmen, te vamos a fiscalizar, hemos visto que tú ya no trabajas y sin embargo hay movimientos en tus cuentas, entonces quiero que me digas en tal mes, acá hay estas operaciones, de dónde salió, etcétera, etcétera, etcétera. En buena cuenta una fiscalización, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que soportar, a eso le llamamos esta prestación de tolerar, ¿no? Esta fiscalización, porque lo único que quiere hacer la administración tributaria, que eso lo vamos a ver más adelante con la fiscalización, es controlar si efectivamente yo vengo cumpliendo tanto con los deberes formales como con la obligación tributaria. Porque ellos pueden encontrar que de repente pues hay un ingreso, qué sé yo, pues acá tengo 7 meses un ingreso mensual de 15,000 soles. ¿De dónde ha salido este dinero? Yo tengo que explicarlo, porque si yo veo que tú no has declarado
¿no? Yo sí he declarado porque hay ingresos, pero yo veo, Carmen, que tú no has declarado. Cuéntame de dónde viene este dinero, ¿no? Y así a muchas personas las fiscalizan justamente por el cruce que hay, ¿no? Entonces ahí donde hay un cruce, de todas maneras la administración tributaria va a citarnos que podría llegar inclusive a un incremento patrimonial no justificado. Pregunta, ¿sabemos qué es incremento patrimonial no justificado? Hoy que se está fiscalizando mucho por eso. ¿No? Es un delito. No, no es un delito. Si quieres, ensáyate otra cosa. Denme un minutito, ¿ya? Voy al baño. Denme un minutito, por favor. A ver, ensayen, ¿ya? Gracias, señores. A ver, primero les digo yo en chiquito, ¿ya? Se supone que nosotros vivimos y gastamos dinero, ¿no es cierto? Muchos de ustedes practican, trabajan, porque me consta que el sanmarquino trabaja, o sea, no solamente practica, trabaja también, practican, trabajan, sus papás les dan dinero, lo que fuera. Tienen una mesada enviada por los papás que están en el interior, lo que fuera. Eso mismo sucede con nosotros, que ya somos los grandes, digamos, ¿no? Ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Les quité? ¿Se ve? No, doctora. ¿No se ve? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? A ver, vamos a ver si está por acá. Salí de la presentación, doctora. ¿Salí de la presentación? A ver, ¿pero cómo salí? Si yo no he hecho nada. Siempre digo que no he hecho nada, pero algo tengo que haber hecho. Sí, ahí. Aquí la presentación, no, doctora, porque puede verse, ¿no? Sí, nos vamos para acá. A ver, yo les explico un poquito esto, ¿ya? A donde quiero llegar. Miren, se supone, me voy a poner como ejemplo. Olvídense que yo me he jubilado del Ministerio de Economía, ¿ya? Yo he trabajado 45 años. Y durante esos 45 años he tenido obviamente que presentar mi declaración determinativa de impuesto a la renta. Entonces, hace muchos años atrás que se crea el famoso ITF, ¿no? Impuesto a las transacciones financieras. Entonces, ¿qué hace SUNAT? SUNAT cruza. Carmen dice que gana, estoy inventando cifras, ¿ah? Carmen dice que ha recibido ingresos por 300.000 en el año. Pero yo veo que Carmen en sus movimientos bancarios, ¿no? Tiene ingresos o movimientos por 500.000. ¿Qué es lo primero que está apareciendo? Un desbalance, ¿no es cierto? Si ella dice que ha ganado como 300.000 y yo veo que acá hay 500.000, tengo un desbalance de 200.000. Entonces la cito, ¿no? Por incremento patrimonial no justificado. Y le digo, explícame, ¿no? Probablemente sea en una carta, esto es lo que hemos encontrado de desbalance, explícame de dónde viene esta cantidad, ¿no? Y pudiera darse el caso
que yo haya recibido una herencia, que se vendió la casa entre los 3 hermanos que somos, y que a mí me haya tocado 200.000, y que esos 200.000 sean un cheque que ingresó al banco. ¿Tengo que declararlo? No, no tengo que declararlo. No tengo obligación de declarar algo que he recibido como herencia. ¿Se dan cuenta, señores? Si yo explico el origen de ese desbalance, ¿no? De ese aparente incremento patrimonial no justificado, es un incremento patrimonial justificado. ¿Por qué? Porque le estoy explicando a la administración tributaria de dónde vienen esos 200.000. ¿Estamos, señores? Pero si yo no puedo explicar de dónde vienen esos 200.000, hay un artículo que regula más o menos lo siguiente. Ahí donde no has podido documentariamente explicar el origen del desbalance, te aplico impuesto. Porque voy a presumir, y acepto que me demuestres lo contrario, voy a presumir que ese dinero es un dinero negro. ¿Qué quiere decir dinero negro? Dinero bajo la mesa. O sea, Carmen, tú has estado prestando servicios y no has emitido el correspondiente recibo por honorario. Que lo mismo podría hacer con una empresa. Oye, pero ¿cómo? Acá hay un desbalance. Eso es un desbalance. ¿Me han seguido la idea, señores? Pregunta, ¿me han seguido la idea? Sí, doctora. Ya, entonces, solamente para la compañera de ustedes que dijo es un delito. Yo les digo, inicialmente no es un delito. No, el desbalance no es un delito. Ojo, si hay un incremento patrimonial no justificado, se te aplicarán las reglas y vas a tener que pagar impuestos. Tal vez te has confundido con evasión, ¿no? Supongo yo que viene por ahí. No sé si quieres decir algo, te quedó claro. A la persona que nos dijo que era un delito. Ya, supongo que con eso está claro, pues si no nos dice nada, ¿no? Y entonces, hemos visto cómo en las características de la orden, de la obligación tributaria, que está en la propia definición, artículo 1 del Código Tributario, vemos que el origen o fuente es la ley. Ojo, ¿no? Que se trata de una obligación de dar, es una prestación de naturaleza de dar con contenido patrimonial. Ojo, no es formal. Que hay un vínculo de naturaleza personal, por eso dice obligación tributaria. Acá no hay, acá no podemos hablar, por ejemplo, hay personas que cuando hablan del impuesto a la renta dicen, pero no, en realidad, esto de acá tiene naturaleza real. No, no es naturaleza real, es contenido patrimonial, obligacional, porque tiene que ver con la persona. ¿Sí? Persona y Estado. Entonces, el vínculo personal lo convierte en una obligación. Hay un sujeto activo, que es el Estado, versus el sujeto pasivo, que somos nosotros. Y esta obligación es de derecho público, no es de derecho privado. Siempre el vínculo es entre el Estado y los particulares. ¿Qué está haciendo ahí el Estado? Ejercicio del famoso ius imperio, ¿no? Poder tributario, potestad tributaria. Y entonces, ¿qué tenemos como resumen de todo lo que hemos hablado hasta este momento? Que la relación jurídica tributaria, ¿sí? Que es el conjunto de derechos y obligaciones, es un vínculo entre el Estado y el particular. O sea, es una obligación tributaria que tiene por objeto el actuar del contribuyente que tiene que pagar el tributo efectuando una prestación de dar. Por eso es que yo les decía en PPTs anteriores la conducta del contribuyente, es la conducta del administrador, es la conducta del ciudadano.
¿Estamos, señores? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cuál es la diferencia entre obligación tributaria y deuda tributaria? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Sáquense 20, por favor, intervengan. Alex, tenemos un 20 para el control de lectura del día de hoy, ¿no es cierto? ¿Quién es el nombre? Sí, doctora, me pasó algo. Ya, perfecto, perfecto. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Miren cómo se pierden los 20, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros hablamos de la deuda tributaria es la suma deudada. Ojo, sea que se trate de tributos, de multas, de interés moratorio, ¿no? De intereses como consecuencia de un fraccionamiento, lo que fuera, ¿no? Pero es la suma deudada. En cambio, la obligación tributaria, ¿no? Tiene una naturaleza jurídica distinta. A ver, señores, ustedes, ¿quién me hace el favor de ayudar con la lectura? Ya, Cris. Obligación tributaria. El deber a cargo de un contribuyente o responsable de pagar un tributo a determinado acreedor tributario. Si el deudor tributario incumple con la prestación, se generan intereses durante todo el periodo de mora. Las multas impagas generan intereses. Caso fraccionario genera intereses también. Exacto. Entonces tenemos que el interés se devenga como consecuencia de la multa impaga. Se genera como consecuencia del tributo impago. El interés se devenga como consecuencia de algo que debemos. El interés no se devenga solo. Ojo, el tributo se devenga solo. La multa se devenga sola. Si no pago el tributo o no pago la multa, la consecuencia, ¿sí? No es una infracción. La consecuencia es el devengamiento de intereses. Por favor, eso ténganlo bien claro, ¿sí? Nosotros vamos a estudiar los intereses, pero desde ya les voy dando algunos tips. Los intereses no se devengan solos. Los intereses no se devengan de otros intereses. Hay tributo impago porque no he pagado y la consecuencia a la fecha del vencimiento es que al día siguiente se comienzan a devengar intereses de manera diaria. Artículo 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Código Tributario. Miren qué importante es el tema de intereses. Cometí una infracción, sanción, multa, y no pago la multa. Y tenía hasta el día de hoy para pagar la multa. Hasta el día de hoy no hay devengamiento de intereses por la multa impaga. Pero a partir de mañana, esa multa, ¿no? Esa cantidad que es la multa, me va a devengar intereses también de manera diaria. Y se vuelve una bola de nieve tremenda. Entonces, cuidado con este tema. Que quede clara la diferencia entre obligación tributaria y deuda tributaria. ¿Sí? Esto ya lo hemos dicho simplemente a modo de resumen. Obligación y deberes formales. Las obligaciones sustanciales, sustantivas, siempre van referidas al pago de tributos. Y los deberes formales, inscripción en el RUC, llevar libros, presentar comunicaciones, ¿no? Emitir comprobantes de pago, todo aquello que no tenga contenido patrimonial. ¿Preguntas? Ok. ¿Cuándo nace una obligación tributaria? Y la segunda pregunta, ¿cuándo es exigible la obligación tributaria? ¿Exigible para quién? Del Estado al contribuyente, ¿no es cierto? ¿Sí? Del fisco al contribuyente. De la administración tributaria al contribuyente. Porque hoy se están vendiendo una serie de artefactos en Iraoka. Y cuando se emite el comprobante de pago, cuando se entrega el bien, la obligación tributaria nace. Pero todavía no es exigible. Ojo, ¿ah?
el nacimiento, y eso era lo que yo les decía al comienzo de la clase, el nacimiento no necesariamente coincide. La temporalidad es un aspecto de la hipótesis de incidencia tributaria, donde el profesor Geraldo Ataliba nos cuenta en su libro, Hipótesis de incidencia tributaria, en la temporalidad, que no es otra cosa que el nacimiento de la obligación tributaria, debería haber coincidencia con el hecho imponible, pero muchas veces no se da. Entonces, el legislador tiene que hacer ficción. Ojo, el legislador tiene que hacer ficción. Señores, ¿cuándo nace el impuesto a la renta del ejercicio 2024? Al que me contesta bien, le pongo 20 en el control de lectura del día de hoy. El 1 de enero del 2025. ¿El 1 de enero? Del 2025. ¿El 1 de enero? Sí, doctora. Pero el 1 de enero del 2025, Depende, doctora. si recibo ingresos, ¿esos ingresos no corresponderán al ejercicio 2025? ¿Puede repetir, doctora? Lo que yo percibo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, antes del 1 de enero, son ingresos del 2024, ¿o no? Sí, doctora. Y lo percibido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2025 son ingresos del 2025. ¿Es correcto? Porque Sí, es un tributo de periodicidad anual. Ojo, sí, doctora, es correcto. Si eso es así, no podemos hablar del 1 de enero del 2025. Pero yo quiero que me sigas en el por qué. ¿Por qué? Porque ese es otro periodo. Es antes, minutos antes. Y yo les voy a poner un ejemplo real. Yo hace años atrás, recuerdo que estaba en el sector privado y había llevado un caso bastante grande, muy interesante. Y yo no sé por qué, pues el contador estaría trabajando, estaría aburrido en su casa, ¿no? Pero a mí me convenía que no me deposite el monto cobrado, ¿no? Que yo le estaba cobrando. ¿Por qué? Porque me correspondía, me beneficiaba que vaya para el siguiente ejercicio. ¿Me están siguiendo? Sí, profesora. O sea, no me convenía para ese año porque me iba a mandar al 30%, o sea, me iba a mandar a la escala más alta. Y entonces, ¿qué hace el contador? Perdón, ¿qué hace el contador? Me lo depositó a las 11:30 del 31 de diciembre. ¿Para qué ejercicio era? Para ese ejercicio, ¿sí o no? Les digo el año, 2005. Y me deposita una cantidad bastante interesante, ¿no? El 2005, 31 de diciembre, a las 11:30 de la noche, que ingresó a mi cuenta. Cuando yo lo revisé días después, ¿no? Pero cuando lo vi dije, ¡ay, qué pesado! ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta es del 1 de enero al 31 de diciembre. Y ustedes me dirán, pero Carmen, ¿hasta qué hora? Hasta las 0 horas. O sea, ahí ese 00, hasta ahí pues, ¿no? Pero ya lo que es 0,1, un segundo, ya va para el siguiente ejercicio, ¿o no, señores? Quiero saber si me están siguiendo, por favor. Sí, doctora. Ya. Entonces, lo que dice, miren, el libro de Geraldo Ataliba es importantísimo. Es decir, el profesor Geraldo Ataliba, en la temporalidad que es el nacimiento de la obligación tributaria, dice, en un mundo perfecto, en un sistema tributario perfecto, el hecho imponible debería coincidir con el nacimiento de la obligación tributaria. Esta parte quiero que me sigan, pero eso no sucede.
en muchísimos casos. Eso dice el profesor Ataliva. Y entonces le toca al legislador hacer una ficción legal. ¿Me siguen? Ejemplo, hoy día, ¿qué día es? ¿27 o 28? 27, ¿no es cierto? 27 de junio. Ya, hoy 27 de junio, estoy inventando, hace una semana vendí mi carro, cosa que no es verdad, pero piensen que lo he vendido, y me he comprado un carro nuevo y me lo han entregado, ¿correcto? ¿Desde cuándo soy propietaria? Yo les he pedido que ustedes revisen los impuestos municipales, que van a venir en las prácticas calificadas. Terminamos con las dos, hoy día terminamos con el segundo control de lectura y vienen las prácticas calificadas. Señores, si hoy me entregan mi tarjeta de propiedad, ¿soy propietaria del auto o no? Sí, profesora. ¿Nació la obligación tributaria del impuesto al patrimonio vehicular? Sería a partir del otro año, de inicios del otro año. Ya, entonces, a mi pregunta, ¿nació la obligación tributaria del impuesto al patrimonio vehicular? Tu respuesta es no, Carmen, no nació. Nace si al 1 de enero del 2025 eres propietaria, ¿no es cierto? Sí, profesora. Ya, ¿y por qué? Porque yo en octubre de este año puedo conversar con Alex y le digo, Alex, me voy a comprar otro carro. Y Alex me dice, pero su carro está bonito, te lo vendo. Y se lo vendo a Alex. Y Alex lo usa, me paga. Yo llegaría a ser contribuyente del impuesto al patrimonio vehicular del carro que le vendí a Alex. De este año, sí, y del otro año ya no, profesora, ¿o me equivoco? De este año sí. A ver, por favor, ¿quién responde? Señores. No sería. No, doctora. A ver, cuéntanos cómo es. Y si quieres, saca tu ley de tributación municipal y lee el artículo pertinente. Porque va de la mano del impuesto predial. El impuesto predial y el impuesto al patrimonio vehicular son primos hermanos. Se les aplica prácticamente las mismas normas. Ojo, tributos de periodicidad anual. Es sujeto contribuyente la persona que tiene la calidad de propietario el 1 de enero. Entonces, yo puedo comprar un carro hoy. Lo puedo vender en octubre, Alex. Pero el 1 de enero del 2025, yo no tengo esos carros. Ojo, ese carro lo tiene Alex. Si el 1 de enero del 2025 Alex es propietario, ¿quién va a ser el contribuyente? ¿Para quién nace la obligación tributaria? Para Alex. Yo estoy libre. Ojo, yo estoy libre, señora. ¿Está claro? Entonces, ¿qué está haciendo el legislador? Una ficción. ¿Por qué hace ficción? Porque se trata de un tributo de periodicidad anual. Entonces, como se trata de un tributo de periodicidad anual, porque la ley así lo ha señalado, revisen su ley de tributación municipal, por favor. Es contribuyente quien es propietario el 1 de enero. ¿Hasta ahí el ejemplo está claro para ustedes? Es una consulta. Sí. O sea que si el 2 o 3 de enero yo adquiero un carro, bajo el mismo ejemplo que usted nos dio, es por todo el año no voy a pagar el impuesto predial, sino que hasta el año que viene. Ponme una fecha. Ponme 2 de enero. 2 de enero, por ejemplo. O 3. No, tú ponme la fecha. Ya, 3 de enero, Miss. El 3 de enero tú te compras un auto. Es la mejor fecha para comprarse. Porque si te lo compras cerca de diciembre, prontito vas a ser contribuyente. Exacto. Entonces, ¿qué te conviene? Comprarte enero, febrero, marzo. Claro, porque porque vas a ser propietaria, pero tienes todo el año para hacer la caja y recién al siguiente año te va a llegar la cartilla del impuesto al patrimonio vehicular.
por 3 Ay, años. sí, ¿Correcto? gracias, doctora. Sí, doctora, Perfecto. entendido. ¿Qué pasa si el 1 de enero del 2024 soy propietaria de este departamento? ¿Quién es la contribuyente por todo el ejercicio 2024? Usted, doctora. Usted, profesora. Usted. Yo. Perfecto. Pero resulta que estoy conversando con Katy. Ojo, estoy conversando con Katy. ¿Katy estás? Sí, doctora. Y le digo a Katy, mira mi departamento, mira qué grande es, mira cuántos dormitorios tiene, tatatita, tatá. Y me dice, ay, doctora, me embarco, se lo compro. ¿Correcto? Y hoy se lo vendo a Katy. Ella va a ser propietaria, pero ¿va a ser contribuyente por el 2024? No. No. La única contribuyente por el 2024 es Carmen Robles. Katy será contribuyente por el 2025 si el 1 de enero del 2025 tiene la condición de propietaria. ¿Correcto, señores? Sí, doctora. Ya, y todo esto que yo les estoy explicando a mi manera, lo dice bien bonito el profesor Geraldo Ataliva. Sería ideal, dice el profesor Ataliva, que el nacimiento vaya de la mano, ¿no?, del hecho imponible, pero no necesariamente se puede dar. Entonces, le toca al legislador hacer ficción legal. Esa ficción legal la acabamos de ver, ojo, en el impuesto a la renta, en el impuesto al patrimonio vehicular y en el impuesto predial. ¿Estamos, señores? Con ese marco clarito, vamos a conversar un poquito sobre el nacimiento y sobre la exigibilidad de la obligación tributaria. La exigibilidad va de la mano de cuándo la administración tributaria nos puede exigir el pago. Porque la obligación tributaria no nace, pero no necesariamente es exigible inmediatamente. ¿Cuándo nace la obligación tributaria en el impuesto a la renta? A las 00 horas del 12 de diciembre. 0 y 1 minuto, la obligación tributaria ya es del 2025, pero del 2024 a las 00 horas. ¿Correcto, señores? ¿Cuándo es exigible? Fines, generalmente, ¿no? Fines de marzo, comienzos de abril, ¿no? La administración tributaria va a publicar, ¿no?, en el Diario Oficial El Peruano, las fechas de acuerdo al último dígito del RUC para la determinación y pago del impuesto a la renta. Este año, por excepción, la verdad, no sé la razón, ¿no? Si alguien la sabe, me la cuenta. Voy a preguntar, pero no sé la razón. Se ha pasado de marzo a mayo, ¿no? Cuando yo le dije a mi contador, Luis, le digo, ¿cuándo vamos a ver el tema del impuesto a la renta? Y entonces me dijo, doctora, recién en tal fecha vamos a tener la posibilidad de tener a nuestro alcance los archivos personalizados, que creo que era fines de abril, una cosa así, ¿no? Pero por excepción. Entonces, el nacimiento no va de la mano de la exigibilidad. No es que la obligación tributaria del impuesto, ojo, del impuesto a la renta, nace para que al día siguiente sea exigible. No, no. ¿Y dónde está eso? Eso está en el artículo 29 del Código Tributario, ¿sí? Y entonces, no necesariamente el nacimiento va de la mano de la exigibilidad, que es otra cosa. La exigibilidad es cuando hay un crédito a favor del fisco y cuando me pueden decir, Carmen, paga lo que debes, ¿no? En eso consiste la exigibilidad. ¿Qué dice el artículo 2 del Código Tributario? ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Yo, doctora.
Gracias. Artículo 2 del Código Tributario. La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación. ¿Se dan cuenta? Muchas gracias. ¿Se dan cuenta? Nace cuando la ley lo señala. Ojo, puede haber ficción como puede no haber ficción. Si hablamos del impuesto general a las ventas y vamos al artículo pertinente de la ley del IGB, la ley del IGB dice, la obligación tributaria nace cuando se entrega el bien o cuando se emite el comprobante de pago. En esa coyuntura está colocando tanto al sujeto formal que emite comprobante de pago como al sujeto informal que no emite comprobante de pago pero que te entrega el bien. ¿Se dan cuenta? Entran los dos, para ambos, para el formal y para el informal, nace la obligación tributaria. Entonces, ¿se cumple con la ley? Sí, señores, se cumple con la ley, ¿no? Iraoka todavía está abierto, está vendiendo, emite el comprobante de pago, la obligación tributaria nace. Ojo, nace, pero todavía no es exigible. ¿Y por qué todavía no es exigible? Porque el IGB es un tributo de periodicidad mensual y será exigible en el periodo siguiente. Hoy estamos periodo junio. El periodo junio será exigible en el periodo siguiente, que es, periodo siguiente es mes, ¿no? Que es en el mes de julio. ¿Estamos, señores? Entonces, está clara nuevamente esa previsión legal. Y nosotros este cuadrito ya lo hemos visto. Obligación tributaria nace como consecuencia de la realización del hecho imponible, pero yo les decía que no es suficiente con que exista el nacimiento de la obligación tributaria para que exista exigibilidad. No es suficiente. ¿Qué tiene que haber previamente? Para que exista exigibilidad, es decir, un crédito a favor del fisco, tiene que darse la determinación de la obligación tributaria. Y la determinación de la obligación tributaria no es otra cosa que el acto o conjunto de actos que tiene por finalidad individualizar ese mandato genérico, abstracto, contenido en una norma en un sujeto determinado. Ah, ya. Entonces, en la determinación de la obligación tributaria se verifica la realización del hecho imponible. Qué importante. Se identifica el sujeto deudor y se cuantifica la deuda tributaria. Eso es lo que hacemos cuando determinamos el impuesto a la renta. Sí, señores. Entonces, esa determinación de la obligación tributaria como regla general, artículo 3 del Código Tributario, la regla general es que la determinación la efectúe el sujeto contribuyente. Porque imagínense ustedes que sea la administración tributaria quien tenga que determinar todos los tributos. Sería alucinante, no se puede. ¿Quién determina el impuesto a la renta? El contribuyente. ¿Quién determina el impuesto predial? El contribuyente. ¿Quién determina el IGB? El contribuyente. La gran mayoría de tributos los determina el contribuyente. Por excepción, algunos tributos son determinados por la administración tributaria. Por ejemplo, los arbitrios. Yo no puedo determinar el arbitrio de recojo de basura, de serenazgo, de parques y jardines. Los arbitrios son determinados de manera excepcional por la administración tributaria por la naturaleza de ese tributo arbitrio. ¿Sí? Y entonces, esa determinación de la obligación tributaria se da por acto o declaración determinativa del deudor, que es la regla general, o por la administración tributaria como excepción. ¿Estamos, señores?
Entonces, si nosotros vemos en la línea donde estamos conversando, la determinación de la obligación tributaria, ¿no? Va a seguir una línea para que sea factible cumplir con los plazos establecidos en el Código Tributario y en las leyes especiales para que exista un crédito a favor del fisco para que la deuda pueda ser exigible, ¿sí? Entonces, si yo tenía hasta el 5 de mayo para efectuar la determinación y pagar el impuesto a la renta correspondiente y no la pago, a partir del día siguiente ya es exigible por la administración tributaria y me va a decir, Carmen, me debes, págame lo que me debes. Si yo pago dentro de plazo, no hay exigibilidad. La exigibilidad va de la mano de un crédito a favor del fisco. Si yo pago dentro de plazo, todos felices. Si no pago dentro de plazo, la administración tributaria me va a tocar la puerta. ¿Estamos, señores? ¿Preguntas hasta ahí? Yo digo preguntas hasta ahí para saber si está claro, ¿no? ¿Estamos bien? Ok. Y entonces, la regla es que al existir un crédito a favor del fisco, el pago, el contribuyente lo efectúe de manera voluntaria. Pero si no se efectúa de manera voluntaria y se cumplen con los requisitos del artículo 115 del Código Tributario, cuando una deuda es exigible en cobranza coactiva, ¿no es cierto?, me van a iniciar un procedimiento de cobranza coactiva, ¿sí? Eso también lo tenemos que tener claro. Acá tenemos una ley interesante, y sobre todo porque es raro que una ley en el Perú utilice denominaciones o instituciones tributarias. Esta es la ley por la cual nosotros pagamos $5 cuando salimos fuera del Perú y utilizamos vías aerocomerciales, o sea, LATAM, KLM, Air France, cualquier compañía de aviación, ¿sí? Entonces, esta ley, que ahí tienen ustedes el número, crea el famoso Fondo del Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional. ¿Por qué se las menciono? Porque miren lo que dice el artículo 6. Hecho generador y sujetos pasivos. Eso no lo encontramos así nomás en una ley. El impuesto grava la entrada al territorio nacional de personas naturales que empleen medios de transporte aéreo de tráfico internacional. Interesante. Es decir, cuando vino, ¿cómo se llama este mexicano? Luis Miguel, ¿no? Él viaja en su avión. Todo su equipo viaja en su avión. ¿Es una aerolínea comercial? No, ¿no es cierto? Es un avión privado. ¿Están sujetos a este impuesto? Ahí está, hecho generador y sujetos pasivos. Medios de transporte aéreo de tráfico internacional. No, doctora. No están sujetos. Y yo digo, tremenda capacidad contributiva que tiene Luis Miguel y sus compañías. Debería estar incorporada. O aviones privados, ¿no? Lo cual es una locura. O sea, no nos vamos a comparar ustedes y yo, que nos subimos a un vuelo zona turística, con lo que significa mover un avión privado. La capacidad contributiva alta, ¿dónde está? En el avión privado. Sin embargo, a ellos no les cobran, ¿no? Nacimiento de la obligación tributaria. Miren qué importante el nacimiento de la obligación tributaria. La obligación tributaria nace al producirse la entrada efectiva al territorio nacional del sujeto pasivo del impuesto. Sin embargo, yo les cuento que al momento en que nosotros compramos un pasaje Lima, Madrid, Lima,
En ese momento nos cobran el impuesto, antes de que hayamos salido. Pese a que el nacimiento de la obligación tributaria se va a dar cuando yo regrese de viaje. ¿Se dan cuenta? O cuando cualquiera de ustedes que compre un pasaje regrese de viaje. Cuantía del impuesto, pensaba que era $5, no la tenía clara. $15, ¿no? Pero miren, $15 y los aviones van llenos. Uno dice, oye, la gente no tiene plata, los aviones van llenos, ¿no? Entonces, declaración y oportunidad del pago. El impuesto será declarado y pagado por los agentes de percepción, que son las aerolíneas, en el mes siguiente de producida la entrada efectiva. ¿Qué quiere decir entrada efectiva? Entrada voluntaria. Sí, nosotros tenemos ahorita muchas deportaciones de varios países del mundo. El sujeto deportado tiene que pagar los $15. El sujeto deportado tiene que pagar los $15. No. Claro que sí, porque simple y sencillamente él no entra porque quiera, ¿no? Lo han exterminado, lo han sacado de otro país. ¿Estamos, señores? Por favor, lean el artículo 3 del Código Tributario, que nos habla de la famosa exigibilidad de la obligación tributaria. La regla general es que los tributos son determinados por el deudor tributario. Y la excepción es que un tributo sea determinado por la administración tributaria. ¿Cuál es mi sugerencia? Y por favor, a partir de la próxima clase, con su texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal, Katy y Alex, háganme recordar a todos sus compañeros. Alex, ¿es posible que lo colguemos o ya está colgado? Alex. Parece que no está Alex. Doctora, sí, está. ¿Está colgada? El texto único ordenado de la Ley de Tributación Municipal. A ver, dale una revisada. Y No, eso no está colgado, doctora. Lo puedo colgar. Ya, la vas a colgar. Subir en todo caso. Por favor, ¿ya? Sí. Del SPIG, porque ya, como ha habido modificación sí, en el 19, sería importante. Mil gracias, Alex, muy amable. Mi sugerencia para que ustedes vean entre devengo y exigibilidad, miren el impuesto predial, que está en la Ley de Tributación Municipal, miren el impuesto al patrimonio vehicular, miren el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos, donde se hace todo junto y a la vez. Miren el impuesto de alcabala, que es bien interesante, el impuesto a la renta anual, no me refiero a los pagos anticipados, y el impuesto general a las ventas. Las preguntas que me quieran hacer, me las hacen. Yo no, es bien difícil que yo mande un trabajo obligatorio. ¿Saben por qué? Porque la vida no es obligatoria. El que no quiere trabajar, que no trabaje, pero no va a tener dinero para mantener una familia, ¿no? O sea, tiene que partir de uno, el querer mejorar, el querer surgir, el querer emprender, ¿no? Entonces yo tiendo mucho a eso, ¿no? Al trabajo voluntario. Pero el que hace el trabajo voluntario va a aprender, me va a escribir, me va a decir, Carmen, tengo esta duda, puedo llamar encantadísima de conversar con ustedes. En lo que yo pueda ayudarlos hoy, mañana, pasado, cuando ya no estén en la universidad, siempre voy a estar. Mi teléfono es el mismo de toda la vida, mi correo es el mismo de toda la vida. No cambio, no tengo Hotmail, Gmail, nada de esas cosas, ¿no? Estamos, señores, libertad total y absoluta. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Entonces, ya, perfecto. Yo parto de que todo está claro. Entonces, vamos a conversar sobre la transmisión de la obligación tributaria. Yo les decía, para los que estuvieron a las 6, que íbamos a ver transmisión de la obligación tributaria de dos formas, ¿no? Por origen de muerte, ¿no? O mortis causa, o por actos entre vivos. Y los artículos, si la mente no me falla, es el 24, el 25 y el 26.
Entonces, si nosotros miramos, vamos a conocer que el Código Tributario señala que sí se transmite la obligación tributaria. La obligación tributaria se transmite, en este caso por razón de muerte, a los sucesores y demás adquirentes a título universal. ¿Quién nos explica qué significa eso? A ver, señores, ¿qué significa eso? La obligación tributaria se transmite a los sucesores y demás adquirentes a título universal. Yo fallezco en este momento. ¿A quién se transmite la obligación A los tributaria? herederos. ¿A quiénes llamas herederos? A aquellas a quien se les cede el derecho, en este caso podrían ser los hijos. ¿Podríamos decir herederos forzosos, te parece? Claro, Porque los adquirentes, hay dos tipos de herencia, ¿no? La herencia a título universal y la herencia a título, ¿cómo es la otra? A título particular, ¿correcto? Entonces, imagínate que yo, como tengo una hermana, estoy inventando, como tengo una hermana soltera que no ha tenido hijos, yo le dejo un legado a mi hermana, le dejo una casa a mi hermana, ¿sí? Y mis herederos, a título universal, o también llamados herederos forzosos, serán mis dos hijas y mi cónyuge, ¿no es cierto? Yo tengo dos hijas y mi cónyuge, pero le dejo a mi hermana un legado. Mi hermana es heredera a título universal. No, particular. Es a título particular. Por lo tanto, ¿a mi hermana se le transmite la obligación tributaria? no, únicamente. No se le transmite. Miren qué importante lo que estamos viendo, ¿ah? Y se los digo porque ahorita viene algo que entrelaza todo. Y entonces, lo que nosotros vemos es en el caso de la herencia, o sea, la transmisión de la obligación tributaria por razón de muerte, ¿no? Siempre la responsabilidad va a estar limitada al valor de los bienes que se reciben. ¿Qué pasa, señores, si yo soy un deudor tributario, pero no tengo, con las justas tengo un celular, no tengo casas, no tengo bienes, no tengo autos, por lo tanto, ¿va a haber herencia? No tengo nada. No, doctora. No va a haber herencia. Entonces, la administración tributaria va a poder cobrarles a mis herederos forzosos. No. No, porque es un principio del derecho civil que en el caso de herencia, la responsabilidad de los herederos está limitada al valor de los bienes y derechos que se reciben. Esa es la responsabilidad de los herederos. Ojo. Entonces, si yo tengo una herencia, o sea, llámele en predio, por 200,000 y mi deuda tributaria es por 300,000, ¿hasta cuándo, hasta qué monto son responsables mis herederos? A los 200.000. Exactamente, exactamente. ¿Correcto? Entonces, y les aclaro, ojo, para que esto se les quede clarito, clarito, clarito. La herencia a título particular no es factible de que se le transmita la obligación tributaria. Solo se transmite la obligación tributaria a los herederos a título universal. Pero para la administración tributaria, ojo, dice, ojo, fíjense ustedes, acá es un tema súper importante,
el artículo 17 del Código Tributario. Son responsables solidarios en calidad de adquirentes, o sea, yo les he puesto como ejemplo que yo muero. Tengo un legado a título particular a nombre de mi hermana. Y mis herederos forzosos son mi cónyuge y mis 2 hijas. Pero fallezco. Artículo 17 del Código Tributario. Son responsables solidarios en calidad de adquirentes ante el fisco los herederos y legatarios hasta el límite del valor de los bienes que reciban. ¿Qué les estoy diciendo? Esto se lo tienen que grabar para el examen. Aún cuando la heredera a título particular no es susceptible de que se le transmita la obligación tributaria, sí es responsable solidaria en calidad de adquirente. Ojo, y también es cierto que se ha previsto, o como se prevé en casi toda la normatividad que regula este tipo de situaciones, en el artículo 20 del Código Tributario, el derecho a repetición. Ojo, los sujetos obligados al pago del tributo, de acuerdo con lo establecido en el Código Tributario, tienen derecho a exigir a los respectivos contribuyentes la devolución del monto pagado. O sea, si embargan a mi hermana, ¿sí? Mi hermana puede repetir contra los contribuyentes, que son los herederos a título universal. Y la pregunta es ¿por qué? Porque al haber transmisión de la obligación tributaria, los nuevos contribuyentes, ¿quiénes son? Mis herederos a título universal. Ojo, señores, si hay transmisión de la obligación tributaria, se transmite la obligación tributaria. El otro día estuve viendo un casito interesante donde ha fallecido el padre, ya la mamá falleció hace muchos años, y ha dejado 3 hijos. Ya todos grandes, no va a ser 3. Entonces, esos 3 hijos son herederos universales. Y ellos se han tenido que inscribir en la municipalidad correspondiente como los actuales contribuyentes, porque hay transmisión de la obligación tributaria, hay un predio. Entonces, la propiedad funciona en cadena, no sé si me ven, funciona en cadena. Muere la madre, muere el padre y acá vienen los hijos. Cuando los hijos reciban ese predio, ya de manera pues oleada y sacramentada, probablemente lo vendan y sea un tercero quien lo adquiera y cada hijo se comprará un departamento. Pero les vuelvo a repetir, la consecuencia de la transmisión de la obligación tributaria es que a quien se le transmite se convierte en contribuyente. En cambio, el legatario nunca se convierte en contribuyente. A él se le ha dado a título particular, pero no se le libera de la responsabilidad solidaria. Porque la administración tributaria dice lo siguiente, ¿no? Yo leo entre líneas lo que dice el Código Tributario. Entre ustedes se arreglan, pero a mí me paga el primero que yo puedo cobrar. Ah, qué interesante. Y justo la que tiene dinero es mi hermana. ¿A quién le van a embargar? A mi hermana. Oye, pero a mí no se me transmite la obligación tributaria. Sí, pues, pero hay responsabilidad solidaria. Pero tienes el derecho de repetición. O sea, tú te vas contra los contribuyentes. Y esos contribuyentes, que son los herederos a título universal, te tienen que pagar. ¿Está claro, señores? ¿O no está claro? ¿Hay dudas? Esta parte tiene que quedar clarísima. ¿Preguntas?
Ese silencio es silencio administrativo positivo, o sea, todo está claro. Señores, está claro. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora, el artículo 26 regula en relación a la transmisión de la obligación tributaria la ineficacia de la transmisión por actos entre vivos. ¿Y a qué se refiere eso? ¿Quién quiere un 20? ¿A qué se refiere eso? Les pongo un ejemplo. Yo tengo un departamento que no es donde vivo, que está arrendado. Y hay 2 inquilinos que viven ahí hace 8 años, 9 años. Y todos los meses pagan el monto de la renta. ¿Qué pasa si yo en el contrato de arrendamiento le coloco el impuesto predial es asumido por los arrendatarios? Arrendatario es lo mismo que inquilino. Lo que pasa es que la ley del inquilinato ya no existe, pero nosotros seguimos insistiendo en el inquilino. Ya no existe la palabra inquilino legalmente. Es arrendatario. Entonces, ¿quién es el contribuyente del impuesto predial? El propietario del predio. ¿No es cierto, señores? ¿Quién es el contribuyente del impuesto predial? El propietario. ¿Quién tiene que pagar el impuesto predial todos los años? El propietario. Yo soy la propietaria. ¿Qué pasa si en el contrato de arrendamiento yo coloco que el impuesto predial va a ser asumido por los inquilinos? ¿Es eficaz o es ineficaz? Parecía eficaz. Ajá. Ya, pero ¿cómo es la figura? ¿Es ineficaz ante qué? Ante la administración. Porque si los inquilinos me aceptan, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Que no es mi caso, yo pago el impuesto predial. Pero si los inquilinos aceptan que ellos pagan el impuesto predial, la administración tributaria no va a decir nada. ¿No es cierto? Porque ¿qué te llega? Te llega, pues, siempre me olvido el nombre de lo que nos llega, la cartilla. Y ahí está todo y todo lo que tienes que pagar, ¿no? Y entonces el inquilino dice, ya, pues sí, nos ha dado buen precio, vamos a pagar. Y pagan todos los años. ¿Algo va a decir la administración tributaria? La administración tributaria va a decir, no, tú no puedes pagar. No, va a aceptar el pago. ¿Estamos, señores? Pero la ineficacia es ante la administración tributaria. Es decir, ¿por qué esto ha llegado hasta el Tribunal Constitucional? Porque hay personas que colocan esto en sus contratos y consideran que es libertad de contratar y libertad de contratación lo que están haciendo. Y entonces ellos dicen a la administración tributaria municipal, no, un momentito, yo tengo la libertad de celebrar los contratos tal cual los deseo. Y yo acordé en ese contrato de arrendamiento que quien tiene que pagar el impuesto predial aquí en Municipalidad Distrital de San Borja es el señor Juan Pérez. Pero el señor Juan Pérez no ha cumplido. Así que cóbrele a él, no me cobres a mí, que soy el propietario. ¿Eso qué les parece? ¿Eso qué les parece? Deviene de ineficacia, ¿verdad? Un poquito más alto. ¿Qué dices? Deviene de ineficacia porque, según lo que usted explicó, el titular debería ser el que pague el... Exactamente. En realidad, yo solamente para hacerlo más claro lo que tú estás diciendo, ¿ya? Quien tiene la carga es el propietario. Si él celebra un contrato
con un tercero, que en este caso serían los inquilinos o arrendatarios, y el arrendatario paga, la administración tributaria no va a decir nada. Pero lo que no se puede es trasladarle eso a la administración tributaria y decirle, a mí no me cobras, cóbrale al inquilino. Esa es la parte que quiero que quede clara. Vamos al resumen. Los actos o convenios por los que el deudor tributario transmite su obligación a un tercero carecen de eficacia frente a la administración tributaria en la medida que se oponga. ¿Correcto? Porque si se paga, no pasa absolutamente nada. Por eso se le llama ineficacia de la transmisión convencional de la obligación tributaria. Ahí tienen ustedes sentencias del Tribunal Constitucional donde dice, el contrato de transmisión de la obligación tributaria carece de eficacia frente al fisco. El fisco no se va a oponer a que el inquilino lo pague, pero a lo que se va a oponer es a que el contribuyente le diga, yo no tengo que pagar, porque yo se lo trasladé al inquilino. Eso quiero que me quede claro. Y la otra sentencia, los actos o convenios por lo que se transmite la obligación tributaria carece de eficacia frente al acreedor tributario. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Porque esto sí lo hemos explicado. En el caso de los legatarios, para ir cerrando, son responsables solidarios los herederos y legatarios hasta el límite del valor de los bienes que reciban. Sí, el legatario es responsable solidario, pero a él no se le transmite la obligación tributaria. Por lo tanto, el legatario puede repetir a los herederos hoy convertidos en contribuyentes. Me embargaron a mí, sí, pero yo repito contra ti. ¿Preguntas? No, doctora. Doctora, una pregunta. Claro que sí. Tengo entendido que el control va a iniciar a las 7:45, ¿verdad? Ahorita. Ya. En este instante. Yo por eso me estoy quedando acá. Yo siempre anoto en qué me quedo porque no tengo memoria. Nos quedamos en determinación de la obligación tributaria. Alex, todo tuyo. Ya, buenas tardes.